Ok, entonces, gracias, Rosario. Vamos a hablar sobre la interpretación, que es uno de los elementos del saber hacer del psicoanalista. Am, a ver, a leer aquí un poquito y a irles comentando pues, de una lectura de un artículo. La interpretación es, ajá, la interpretación es un concepto esencial en la teoría psicoanalítica, que se encuentra presente en el origen del psicoanálisis. Si bien en la época de estudios sobre la histeria, es de 1895, recuerden que fechamos el nacimiento del psicoanálisis en 1900 con la interpretación de los sueños. Fíjense que es precisamente interpretación. Y ahí es que fechamos el nacimiento del psicoanálisis. Estudio sobre la histeria es un, un trabajo pre-psicoanalítico. En ese caso, el principal objetivo de Freud era hacer surgir los recuerdos patógenos, es decir, los que según él, según Freud, pues, inconscientes que causaban esas dolencias que traían las pacientes que él veía, que eran pacientes histéricas, la gran mayoría. Entonces, bueno, en ese entonces todavía no se había instaurado la interpretación como el principal modo de acción terapéutica, sino que es el momento en el cual comienza a definirse la técnica psicoanalítica. Más adelante, cuando la interpretación adquiere una importancia fundamental. Fíjense, repito esa frase. La interpretación como principal modo de la acción terapéutica. Es el principal elemento que tiene en sus manos el psicoanalista. Hay múltiples, diversas maneras pues, de la interpretación. Un momentico, voy a cambiar aquí a modo orador para ver si me veo. Es que, momento, por favor. Eh, ok. José Carlos no tiene micrófono. Cerrará. Bueno, ok, aquí voy. Am, entonces Freud en la interpretación de los sueños, que repito, es de 1900, una fecha que ya ustedes deben tenerse grabada, introduce un nuevo método en la técnica analítica que produce modificaciones en los desarrollos teóricos clínicos sostenidos hasta el momento. En aquel momento, recuerden que Freud, estuvo un tiempo en Francia tratando de aprender el método de la hipnosis de Charcot, cosa que él pues la abandona pues, y lo reemplaza Freud por la asociación libre. Es él, diga lo que usted quiera, lo que le pase por la mente, y comienza a observar que en el devenir de las asociaciones de pacientes comienza a relatar sueños. Vamos, vamos a detenernos allí pues un poquito. Sí, sí, hola Gabriel. Eh, en un principio Freud tenía un poco la idea de que los sueños tenían una única interpretación y que la tarea del analista, bueno, era interpretar que los sueños eran un ciframiento del inconsciente, que la tarea era descifrarlo y que eso desbloquearía pues los síntomas del paciente. Em, con el tiempo, es decir, él pensaba, bueno, que tenían un solo sentido los sueños. Con el tiempo él se vio dando cuenta
se fue dando cuenta de que los sueños eh, pueden tener diversos significados. No hay uno solo. Sin embargo, él siguió creyendo que entonces la labor del psicoanalista era descifrar, a ver, qué es lo que está ahí en ese sueño y que al hacerlo, junto con el paciente, que entonces eso iba a, a hacer caer los síntomas. Esa era un poco la idea que tenía Freud. Um, bueno, él fue trabajando, trabajando con eso, fue aprendiendo cosas. Este, mm, la interpretación am, apunta a la interpretación freudiana, decimos interpretación freudiana, interpretación lacaniana. La interpretación apunta al sentido. ¿Eh? A ver si les puedo poner un ejemplo de eso, ejemplo que pueda compartir. Bueno, ya se me ocurrirá, pero bueno, ustedes recuerdan, todos han oído hablar del caso del hombre de las ratas. ¿Eh? Entonces, bueno, el hombre de las ratas tenía sueños en los cuales pues aparecía pues lo que era los dilemas de su vida, pues, entre la mujer que amaba pero era pobre y la mujer que tenía dinero y que era la que quería a su padre, pero que él no amaba. ¿Eh? Entonces, eso aparecía pues como disfrazado en los sueños. También el rencor de él hacia el padre, también disfrazado. Disfrazado porque pues las relaciones humanas son relaciones de amor y odio, pero en particular el amor y odio es una manera simplificada de decir, no necesariamente es que se odia, que él odiaba al padre, sino que tenía sentimientos adversos al padre. ¿Ok? Entonces, pero como eso se reprime, usualmente no, ¿cómo es posible? Los padres son sagrados, usted no puede pensar nada de eso, pues. Entonces, cuando hay esa represión, entonces eso, sin embargo, se queda dentro y sale en los sueños. De la misma manera que él no podía, en un principio, expresar, no, a mí me gusta es la chica pobre, pues. Esa es la que me gusta, punto. Y dejen de estarme fastidiando. No, no podía, pues, porque no podía ir contra su familia en esa época. Y en ese lugar, pues eso no era posible. ¿Eh? Entonces, bueno, eso aparecía en sus sueños, entonces, eh, de alguna manera, Freud buscaba, pues, percibía eso y buscaba que el paciente lo descifrara y que entonces se diera cuenta él mismo de que eso era lo que estaba allí. Eh, Bueno, eso es un poco como era la interpretación con Freud. Em, Uno, pues, hoy en día, pues un analista, bueno, cada cual, pues, pero digamos que la doctrina psicoanalítica no recomienda que uno le diga a un paciente, ah, bueno, usted sueña tal cosa, eso es por tal y tal razón. Que lo que está soñando es por eso, pues. Este, mm, Sino, pues, buscar alguna. Primero hay que entender que los sueños entonces tienen múltiples interpretaciones. Yo las llamo lecturas, eh, de lectura. Entonces, pero esa múltiple lectura no es tanto que busquen descubrir cuál es, vamos a abrir el libro de los sueños para ver si hay una culebra, si hay una víbora significa tal cosa, si hay un águila es tal cosa. No, no, no se trata de eso, pues. Porque si dos personas, 10 personas tienen el mismo sueño,
ese sueño significa cosas distintas para los 10, si eso fuera posible. Entonces, claro, el analista conoce, pues sabe algo de la historia del paciente y entonces puede intuir, tener una idea de las posibilidades, pues, que hay allí. Am, eh, ok, me cuesta pensar en algunos ejemplos. eh, mm, Tony, bueno, en fin, ya vendrá. Ok, entonces continuemos un poco viendo qué era la interpretación para Freud de, de los sueños. Ok, bueno, un punto importante, un punto fundamental es la posición del analista en la lectura de los sueños. Primero que el analista no se debe colocar como como el lector, como el intérprete de los sueños. No, lo que ya les dije, no debe decir, ah, bueno, lo que usted lo sueña es por esto y esto y esto. Ese sería como colocarse en, en una posición de sugestión. Eh, Eso no es conveniente. Eso es una cosa. La otra es que es la transferencia. Es decir, el analista tiene que estar consciente de que hay un vínculo de transferencia. Es decir, que el paciente, si ya ha estado, si ya se ha establecido la transferencia, ha establecido un vínculo efectivo con el analista y lo ha colocado en algún lugar de sus afectos, lo ha colocado como sujeto supuesto saber, lo rechaza, lo detesta, le agrada, o sea, está colocado pues ya en algún lugar. Entonces, pues el analista me lo aparece en los sueños. ¿Eh? Por ejemplo, una paciente, eh, una paciente pues, sueña, pues, por ejemplo, este, que está en una sesión, pero con otro analista, no contigo, con otro analista. Eh, y que, am, y bueno, pero el analista, otro analista, más joven, más joven. Y entonces, el analista me agarra los pechos y eso me excita. Vamos a suponer eso, un caso hipotético. O sea, uno no le va a decir, ah, no, pues mire, eh, por ejemplo, como Freud cuando comenzó, pues a veces le hizo una interpretación a alguna paciente, ah, usted lo que está es, me está colocando entonces como su padre, este, y entonces es por eso que está soñando tal cosa, pues. Uno no le va a decir así, pues, ah, bueno, lo que pasa es que entonces, pues usted tiene un vínculo libidinal ahí con su analista, lo que pasa es que su analista está viejo, entonces usted lo quisiera más joven. Pero entonces pero uno se puede dar cuenta, se debe dar cuenta de que hay algo, pues. Siempre hay algo de rechazo, de desagrado, de agrado. Si hay una total indiferencia, eso no funciona. Eso de que quizá la posición lacaniana es un poco de, en algún punto, pues, reducir la colocación del analista desde la perspectiva del analizante al puro sujeto supuesto saber. No, hay un elemento también, elemento erótico, erótico en un sentido amplio, pues,
Es decir, que se siente algo de rechazo, molestia, simpatía, agrado. No, no puede ser una indiferencia total. Hay algo, tiene que haber algo. Pero entonces ese punto es delicado, pues el cómo manejar la transferencia en la interpretación de los sueños o en cualquier interpretación. ¿Eh? Entonces, no hay pues una regla de eso, pues uno tiene que estar advertido de que eso juega un papel y que entonces uno tiene que ver cómo, siempre ver cómo manejarlo. Y no hay receta, pues. Es parte de por qué el psicoanálisis, Lacan dice, es intransmisible. Lo fundamental del psicoanálisis es intransmisible. De hecho, el tema que escogí para el seminario el año que viene es el saber hacer del analista y tiene que ver con esa intransmisibilidad. Se pueden leer los 27 seminarios, los escritos, los no escritos, las cartas del más allá de Lacan, eso no lo va a hacer analista. Con eso pueden engañar, pues, poner un semblante de saber. Pero el saber hacer viene de otro lado. Bueno, ok, entonces, am, que bueno, hay un punto interesante del que habla Freud, es que las interpretaciones de los sueños o de cualquier cosa, pues, de un acto fallido, de una risa, de un olvido, de un lapsus, de que él dice la interpretación no debe comenzarse hasta que no esté establecida la transferencia. Es decir, hasta que uno no sienta, uno el analista no sienta que se ha establecido la transferencia. Eso no siempre se establece meramente porque alguien comience a venir. ¿Eh? Entonces, bueno, es una indicación técnica de Freud. Pedro Pablo, Ajá. ¿está relacionado eso que estás diciendo? O sea, lo de que cuando se establece la transferencia está relacionado a que a que la persona entre en análisis, porque primero están las entrevistas preliminares. Entonces, Ok. la transferencia se establece no sé cuándo, pero ¿está relacionado eso, que se establece la transferencia cuando realmente la persona entra en análisis? No, mucho antes, mucho antes. Este, Ajá, sí, sí. De hecho, pues, la transferencia es un prerequisito para la entrada en análisis, pero un paciente puede estar años en análisis y no entrar en análisis, pero sí habiendo transferencia. Es ajá, decir, básicamente que coloque al analista en el lugar del sujeto supuesto saber. Es decir, que el analizante, el paciente, coloque al analista como alguien que sabe lo que le pasa a él o a ella, al paciente o a la paciente. Eso es inconsciente, pero uno lo percibe. Si lo coloca en un lugar de saber, ese es un punto. Y lo otro es que yo sostengo, que es que, bueno, tiene que establecerse pues un cierto vínculo. Eso, hay un cierto vínculo en el plano afectivo, es decir, que lo coloca entonces al analista en el circuito de los vínculos afectivos del paciente. Entonces, para que se pueda dar lugar luego para lo que es la neurosis de transferencia, en el caso de los neuróticos, pues. Eh,
Que es que entonces, bueno, el analizante coloca pues al analista, el paciente coloca al analista en algún lugar de sus afectos. Entonces lo ve como enemigo, como amigo, como padre, como tutor. No, no es algo así completamente aséptico. Eso también pasa con el médico, y con el terapeuta, y con el fisioterapeuta, y con el abogado, o sea, es algo que se establece, pues. Solo que en el caso del psicoanálisis, esa es una herramienta fundamental del trabajo. ¿Ok? Sí, ya pues, la entrada en análisis es quizás pues un tema que tenemos que entrar, pero no siempre es fácil de entender. Pero pues implica que el paciente, el sujeto, deja de referir sus problemas al otro, sino que los empieza a referir a sí mismo o sí misma, es decir, a su vida. ¿Por qué tengo esto? ¿Cuál es mi participación en lo que me pasa? Ese es un elemento fundamental del análisis. Para eso, pues ya tiene que estar establecida la transferencia también. Entonces, ok. Bueno, para Freud había la interpretación de los sueños tenían un límite, em, que era el complejo de castración. A ver, yo no sé si ustedes, pues todos o casi todos deben haber escuchado la expresión de Freud, el ombligo del sueño. Es como él llamó, bueno, no sé en alemán, pero así fue como se tradujo, el ombligo del sueño. Que todo sueño, que si uno lo examina con detenimiento, tiene un punto el que no dice nada, que es algo como absurdo, que a menudo es allí donde se termina el sueño y que no tiene significado. Eso es lo que Freud llamó el ombligo del sueño. En términos lacanianos, eso es algo de lo real que está en el sueño y que no tiene significación. Para Freud, eso era, Freud no manejaba los términos de real, simbólico e imaginario, esos son términos lacanianos. Entonces, pero se manejaba el complejo de castración. ¿Eh? Entonces, eso, ah, ya en términos lacanianos, todos estamos castrados por el lenguaje. Todo sujeto del lenguaje está castrado por el lenguaje. Lo hemos hablado muchas veces. En términos freudianos, él hablaba del complejo de castración, el sentido del complejo de Edipo, complejo de Electra, etcétera. Pero bueno, a la final, el complejo de castración, es algo pues mucho más amplio que lo que es el complejo de Edipo. Y todo pues estamos castrados por el lenguaje. Ok, entonces, pero para Freud puede ser el límite de lo que se podía interpretar. Ok, bueno, esas son algunas pinceladas de lo que era la interpretación para Freud. ¿Ok? Esto no es que ya no tenga validez, que sí tiene validez porque, a ver, una parte de los síntomas tiene sentido, es metafórico. Y entonces eso obedece pues a la interpretación por el sentido. Bueno, eh, hay el ejemplo que les he dado muchas veces, pues, de la fantasía de estar apuñaleando a otros en la cara o en el cuerpo, pues. Es que eso, tenía el sentido
de la frase, creo, no sé si en todos los países de habla hispana se dice, pues, me apuñaleó por la espalda. Es decir, me hizo un mal, usualmente una traición, a mis espaldas. A veces se dice, me apuñaleó en mi propia cara. Ese es peor todavía, pues. Lo que esa fantasía expresaba y que horrorizaba, pues, al paciente era esa frase con la cual él expresaba su deseo de tomar, de cobrarse, pues, de lo que según él, pues, eran traiciones, pues, que le habían hecho. Pero eso es algo de sentido, es algo que tiene sentido y que obedece a las interpretaciones por el sentido. Bueno, nuestros males, nuestros síntomas tienen una parte de sentido, pues, ¿ok? Y eso es una parte, pues, que toma tiempo levantar. ¿Eh? Em, eh, bueno, hay muchas, pues. Pero vamos a hablar un poquito entonces ah, ya de lo que era la interpretación, pues, para Lacan. Entonces, Lacan se da cuenta, pues, de que los síntomas tienen una parte de real, o sea, es lo que él llama de real, si es de algo que no se puede simbolizar o que no se ha simbolizado. ¿Eh? Es decir, el paciente que tiene la fantasía de apuñalar a otro, hay eso, si eso es repetitivo, de tener esa fantasía así de agredir al otro, ahí hay un goce. ¿Eh? Y también a menudo hay el goce de ser agredido por el otro, que es lo que se resumen en lo que en el artículo que Lacan llamó pegan a un niño. También han oído hablar de ustedes varios de esos. Varios de ustedes pegan a un niño. Fueron varios trabajos que él hizo, no con muchos niños, pues, este, pero que observó que en algunos casos pues, habían como varios sueños. Uno es de que mi padre le pega a un niño que no sé quién es, le pegan a otro niño. Otro es, eh, me pegan a mí y otra es, yo le pego. Entonces, bueno, son varios, pero no importa tanto, pues ahí lo cierto es que en esas distintas etapas, vamos a llamarlo así, se expresa el goce que hay en el pegar y ser pegado. El pegar a un niño, si ese niño soy yo, es gozar yo del ser pegado, de ser castigado. Eh, Cosa que si la hemos experimentado con intensidad muchas veces en la niñez o en la adolescencia, la internalizamos y luego la repetimos. Es decir, buscamos en la vida que eso nos ocurra o si no, lo hacemos nosotros mismos. ¿Eh? Este, oye, yo hice tal cosa, yo sí soy idiota, no es posible que hice eso, parezco bobo. Eh, digo, es un ejemplo, pues. Eso lo acostumbra mucho a uno a castigarse, con lo que es una internalización de lo que uno recibió muchas veces cuando niño, cuando adolescente. También puede haber otros, pero bueno, ese es uno. Pero entonces en eso hay un goce. Es decir, hay algo que se experimenta en el cuerpo, que no es solamente ni principalmente placer.
sino que es algo del orden del dolor, del sufrimiento, del maltrato, pero que sin embargo el sujeto la repite, la repite, la repite, la repite, la repite. ¿Eh? Entonces, eso em, ah, uno puede, por ejemplo, el sentirse culpable por esto, culpable por lo otro, culpable por aquello, culpable. Uno puede razonar. ¿Por qué me sentí culpable? Ah, bueno, no, yo me sentí culpable, me acostumbré a eso, porque es que mi mamá siempre me culpaba. O me trataba así, entonces siempre yo era el culpable. Razonamiento. Hoy en día, bueno, pero hoy porque me siento culpable, no, es porque yo no debía hacer tal cosa. Yo no he debido hablarle así. Este, esa chica me dijo que no, yo la toqué, y me dijo que no y yo lo volví a hacer. Este, y entonces, bueno, y lo hice dos, tres veces, pues. Y entonces después, al otro día, entonces, ella me dijo que se sentía mal incómodo por lo que había ocurrido, pues que ella me había dicho que no y que yo había insistido. Entonces, de verdad, entonces eso me hizo sentir mal, de verdad, yo no debía insistir. Entonces se culpa, se culpa, pero esos son razonamientos que pueden ser válidos. Un segundito, Rosario. Ya va, un segundito. Fíjate, eso pueden ser válidos. Cualquier razonamiento que uno se invente de por qué en una circunstancia especial me siento culpable. Pero la razón fundamental es que hay goce. Es decir, que yo gozo, que cuando hay alguna oportunidad de sentirme culpable, yo la atrapo, porque es un goce que tengo. Como también, dicho sea de paso, el sentirse culpable llama al castigo. Entonces son dos. ¿Ve? Yo me siento culpable y gozo sintiéndome culpable. Y me invento una razón, no, yo me sentí, yo no he debido hacer esto y tal cosa. Y bueno, sí, muchas veces es así, uno hizo cosas que no debía hacer, pero la razón fundamental no es esa, sino que hay un goce. Pero entonces el goce llama al castigo. Después uno se castiga. No he debido hacer eso. Era un malvado, un abusador. Eso es inmoral, abusador, sinceramente, la confianza que te dio, qué sé yo. Y uno se lo dice y se lo dice, se lo dice, porque no goza el castigo también. A ver, Rosario. No, se me ocurrió ahora que en el caso de las mujeres que están con hombres que les pegan, también hay una cuestión que no se puede decir, evidentemente, no se puede decir, pero ¿por qué si están con un hombre que les pega y las maltrata, por qué continúan con ese hombre hasta que llega el momento de la muerte? Porque la gran mayoría de esas situaciones, no sé si la mayoría, la minoría o no sé cuántos casos, de tanto pegarle y pegarle y pegarle y ellas siguen ahí, llega el momento de la muerte, ¿no? De que las matan y Eh, ahí están. bueno, Entonces es un tema complejo porque eso no se puede decir. Tú no puedes decir que la mujer está ahí porque disfruta cuando le pegan. Eso no se puede decir, evidentemente. En el tema estamos hablando del feminismo y de todo eso. Nosotros sabemos cómo es, pero la complejidad, ¿por qué no se termina eso a pesar de todo lo que se hace y de todo lo que hay alrededor para evitarlo? Las ayudas, la policía, etcétera, etcétera. Continúa. Entonces, bueno, fíjate, tú lo has dicho, es un tema complejo. Ahí de nuevo aplica lo exacto. del caso por caso. No se puede No, por generalizar, hay que supuesto, ver cada no, caso. Ya va, pero no, verá. no, evidentemente. Ok, vamos a ver. No, no, Eh, hablo este, en general. fíjate, a veces hay una explicación facilista y peligrosa que es la del masoquismo femenino.
Entonces, la conclusión en general que priva en el análisis es que, entre los psicoanalistas, es que el masoquismo femenino es un fantasma masculino. Es decir, que muchos hombres pueden tener el fantasma de que la mujer goza con el maltrato. ¿Eh? Bueno, y hay mujeres que pueden prestarse a eso, hacen mascarada, por ejemplo, o sea, simulan, ¿no? O sea, porque hay de todo, como les digo, pues hay de todo. Estamos hablando ahí, pues, pero, pero es sumamente complejo, pues, eh, en muchos casos la mujer se puede colocar como que ella es la única, que lo, es la única para él, es la única. Bueno, y golpeada y golpeada, sí, pero soy la única, la única. Y recuerdo un caso reciente que discutimos. Ajá, fue un caso clínico que se comentó en donde, pues, no que salió incluso en la prensa. Bueno, no importa, pues. Lo cierto es que hay un padre, pues un hombre, que abusaba, pues, de muchas mujeres y varones también, pero mayormente mujeres niñas, pues, incluyendo una nieta y una hija. Bueno, pero em, uno de los casos de las abusadas ah, l- denunció al padre cuando se dio cuenta que el padre abusaba también de otra, que ya no era la única, se perdió su rol de única. No es lo mismo, no es lo mismo que el maltrato de golpear, pues, pero es ese punto del yo soy la única que lo soporta, yo soy la única que él quiere, yo soy la única que puede darle esperanza de vivir, él vive por mí. Bueno, son cosas que pueden ocurrir. Este, mm, Dicho sea de paso, aprovecho esto, ese discurso, tanto en el hombre como en la mujer, pues usualmente es inconsciente. Y viene el caso, pues, me recordé pues por una frase que dije en la clase anterior, este, que yo decía que, em, bueno, en el análisis se pueden reducir mucho los síntomas, se reducen pues, pero que siempre queda un resto. Y que a veces el propio paciente no quiere tampoco llevarlo muy lejos porque hay un goce. Pero entonces yo lo decía de una manera como si hablara el inconsciente, pues entonces Berenice que preguntó, pero bueno, ¿cómo es posible que uno vaya a decir que uno no quiere? Porque yo decía, no, no, quíteme el síntoma, no me lo quite tanto porque yo gozo, no, no es que un sujeto conscientemente diga eso, sino que estaba tratando de ponerlo de manera jocosa, el discurso que viene del sujeto del inconsciente. ¿Por qué? Porque es que hay un goce, pues. Hay un goce. De todas maneras, pues hay un goce que no se puede quitar. Así se trabaja mucho. Hay una parte del goce que no se puede quitar. Por ejemplo, el gozo del maltrato y de sentirse culpable, eso se puede reducir mucho, pero hay una parte que ya no obedece a la interpretación, a ningún tipo de interpretación. Este, que es algo, es lo que ya Lacan llamó lo real del goce. Pero lo real del goce ya no se puede reducir a, bueno, si uno llega a un final de análisis conclusivo, uno aprende a lidiar con eso, con ese resto. Y ya no le atormenta tanto, pues, no le aplasta la vida. ¿Ok? Bueno, volviendo al punto, entonces, Lacan se concentró principalmente en ese resto, en ese contenido de real de los síntomas. ¿Cómo hacer para trabajar ese real de los síntomas? Entonces, él acuñó algo que llamó interpretación
por el equívoco. ¿Ok? Entonces, la interpretación por el equívoco, hay, él distinguió tres tipos de interpretaciones por el equívoco. El equívoco homofónico, el equívoco gramatical y el equívoco lógico, o por o gra- por, por lo gramatical, por lo lógico y por lo homofónico. Homofónico, bueno, es cuando dos expresiones, dos palabras, pues se parecen el sonido y significan cosas distintas. En eh, en la sesión del lunes, la ponente habló de una interpretación que había hecho, de autorizarse como analista. Lo había dividido entre auto y rizarse, ¿no? El rizarse, por ejemplo, rizarse el cabello, los rizos o la risa, ¿eh? O el auto. Entonces, bueno, yo le dije de otra que había ahí posiblemente, que es otra manera de dividir el autorizarse en Tori, Tori. Am, bueno, Tori, pues para los lacanianos recuerda al toro, a la figura topológica del toro que Lacan la trabajó mucho. Y esta es una persona pues que lo ha trabajado, pues eso. Entonces, hay una cierta homofonía en el toro y el toro. Vamos a ver otros. Bueno, Lacan, por ejemplo, él habla de algunos, que los pone como ejemplo, pues. En francés, ah, ¿dónde está Paul ahí para que se le quite el sueño? En francés, el número de, se pronuncia igual que de ellos, de. Entonces, entonces, es una homofonía. Am, o, por ejemplo, este es importante, Lacan habla de el le nom du père, el nombre del padre. Pero en francés, nom, nombre, nom, y no, tienen una pronunciación muy similar, casi igual. Entonces, fíjense que el nombre del padre también puede significar el no del padre. Es decir, la prohibición por el padre, el establecimiento de la ley del incesto, el no del padre. Eh, Ese es otro. Entonces, el nom du père, el non du père. Ok, hay uno muy bonito, este, de una paciente de Lacan que había sido torturada por por la Gestapo, por la policía política nazi. Y bueno, ella sesión tras sesión, entonces, pues ponía en juego su sufrimiento y el Gestapo, y hablaba de la Gestapo. En francés, la pronunciación de Gestapo, ella era alemana, pero bueno, se puso a vivir en Francia, aprendió francés, pues, pero lo hablaba, pues, con su acento alemán. Entonces era Gestapo, la Gestapo. Y entonces siempre, y el sufrimiento, y el sufrimiento, y el sufrimiento, y el dolor, y el llanto, recordando las torturas. Entonces, en una sesión, Lacan se levanta y hace esto.
le pone la mano en el rostro y hace esto. Y le dice, Gestapo. En francés, ese Gestapo es una caricia, un gesto en la piel, un Gestapo. Pero la pronunciación es homofónica con Gestapo, con Gestapo. Entonces, es muy interesante porque ella relata, esta mujer que se llamaba Susana Mel, ella relata cómo aquello no fue que le quitó su sufrimiento, pero, digamos, lo redujo y sobre todo que introdujo algo distinto en el Gestapo, que entonces hizo una diferencia grande para ella, el que ella pudiera asociar Gestapo con otra cosa que no fuera con aquel dolor espantoso, que era goce. Fíjate que el nombre, llamarlo goce, pues hay que ser lacaniano para no confundirlo. Pues, ay, no, estaba causando de eso. No, no, no se trata de que tuviera placer y que, ay, qué rico. No, no es eso, pues. Pero es eso, es que es un sufrimiento que se repite, que se repite, que se repite. Y bueno, es algo que es la naturaleza del ser humano. Pero bueno, eso es interesante porque ahí se ve que en el sufrimiento tiene una parte de real, que no hay manera de pasarlo todo a lo simbólico. Hay una parte que no tiene sentido. ¿Puedo, puedo- Adelante, ¿quién? soy Paul. yo? O sea, por ejemplo, cuando Lacan le toca en la mejilla y, y bueno, la paciente asocia el gestapo con el gesto, o sea, gesto de tocar la piel, que uno lo puede entender gramaticalmente, pero también es interesante que él puede introducir como que esa intervención, pero la intervención que él hace ahí no tiene nada que ver con nada verbal, ni nada dicho, ni nada que se puede interpretar como en palabras, sino que cuando uno toca uno con la piel, otro de otra piel, no hay palabras ni nada. O sea, es como que toca algo totalmente, algo que en un ámbito que no son de palabras, que es algo de tocar, que es totalmente como la experiencia del cuerpo humano. No sé, solo me parece muy interesante eso, que es como eh, jugar con algo, no sé, tal vez del ámbito de lo real, o sea, de lo sensorial, pero no hay ningún tipo de palabra ni algo que se habló con la paciente o un intercambio de, bueno, solo eso, me parece Sí, interesante bueno, ese ámbito. muy interesante, sí, estoy de acuerdo, Paul. Cuando él dice, ya está, hay palabras, pero no son palabras de explicación. No, 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 no es eso, sino que ese contacto hace que ella experimente algo y lo vincule con esa palabra que resonaba en ella y resonaba y retumbaba, pero que solo le producía sufrimiento. No es que le quitó el sufrimiento, pero hizo una diferencia. Ahí yo les puedo comentar un ejemplo. Sí, creo que lo puedo comentar, un ejemplo de mi clínica, un paciente que el padre cuando niño, pues le daba, lo sometía a unas golpizas, pues, pero de una manera particular porque eh, era un niño, pues lo tomaba, lo agarraba por los hombros, lo aprisionaba con una mano de manera que no, el niño no se podía ir y con la otra lo abofeteaba, pero con las manos, pues, de un agricultor, de un adulto. O sea, no, no era que lo abofeteaba así, no. Eran golpes que podía partirle el pescuezo, el cuello, pues. Entonces, lo presionaba con una mano y con la otra. Cuando se cansaba, lo agarraba con la otra mano y entonces cambiaba. Este paciente, cuando presentificaba eso, porque el análisis en algunas sesiones yo propiciaba eso,
lo permitía, pues, porque a veces que yo lo interrumpo porque es una cuestión que hay que calcular, que tiene su riesgo. Él presentificaba eso y él entraba como en un trance de dolor, que se privaba, que se dice, ¿no? Se privaba, por ejemplo, cuando alguien como que se desmaya, dice, ay, se privó. Le ocurría algo así como que se privaba, se quedaba sin respiración presentificaba un dolor espantoso, espantoso, espantoso. Ah, y bueno, no puedo dar más detalles. Eh, en una de esas, y él se preguntaba, bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjese que es algo que él no había podido simbolizar, tener una explicación que a él le sirviera de aquello. Eh, y era además, eso ocurría en presencia de la madre. Entonces, en una de esas sesiones, bueno, a mí se me ocurre algo del orden del acto, yo no lo pensé. Yo me levanto y lo aprisiono por un hombro y lo aprieto, ¿no? Lo aprieto con la mano, muy fuerte sin causarle daño, pues. Pero, bueno, además ya era un adulto, pues no había manera que yo le causara daño. Pero lo hago y mientras lo hago le digo, él no tenía ningún derecho de hacer eso. No tenía ningún derecho de hacer eso. No es que me pongo a explicarle. Si le digo algo así, pues muy breve. Eso hace mucho tiempo ya no lo recuerdo con precisión las palabras. Pero eso hizo una diferencia. Eso hizo una diferencia. A partir de ahí, él pudo elaborar poco más. Pudo elaborar un poco, porque no había elaborado en absoluto, pues, eso que había ocurrido muchas veces en su niñez en presencia de su madre. Entonces, eh, pudo ponerles palabras a eso, pues, pensar pues en la historia de sus padres que a su vez habían sido criados de una manera brutal, muy rústica, propia de gente del campo de aquel entonces, este, criados en una pobreza muy grande, pues, casi que a la intemperie. Entonces, digamos que él pudo encontrar como una explicación. Ahora, eso no quita, de nuevo, eso alivió buena parte, pues, de esos síntomas, pero el goce que está ahí, no sé, no hay manera de eliminarlo, se puede reducir, pero ahí queda un real. ¿Sí? Yo lo digo y termino diciéndolo así, pero es que resulta un poco repetitivo, pero es que no hay manera, pues, como de decirlo de otra forma, pues. Hay algo, pues, de eso que se experimentó en el cuerpo, que quedó tan sellado ahí, esa huella quedó tan pegada al cuerpo que uno no puede quitarse todo. No hay manera de quitarse todo. Queda algo de esas emociones, de esos sentimientos tan intensos. Algo se sigue sintiendo y se va a seguir sintiendo. Bueno, entonces Lacan pues inventa pues estas tres maneras de interpretar. Una dice la homofónica, um, otra es la gramatical, a ver si tengo aquí anotado algunos ejemplos. Una pregunta, ¿por qué, o Ah, sea, por qué se le refiere como equívoco? O sea, ¿por qué se le refiere interpretación por el equívoco? O sea, ¿cómo entra el equívoco ahí en lo que dice Lacan? O bueno, al menos para yo poder entenderlo un sí, poco mejor. ok, porque fíjese que en realidad, pues,
En general, cuando se interpreta por el sentido, ah, se le busca sentido a las cosas. Ah, bueno, este, usted soñó con que una chica eh, le es infiel a su novio. Vamos a poner. Entonces, bueno, uno la lleva a que, bueno, soy yo la chica que quiero, que tengo la tentación de ser infiel. Ese va por el sentido. eh, Va por el sentido. No, no es un equívoco, eh, sino que va en la línea. Eh, am, mientras que, a ver, déme un minuto a ver si logro. Ajá. Ok. Un paciente se dice eso, pues, por ejemplo, este, ese ejemplo hipotético. Oye, yo le metí la mano, intenté meterle la mano y ella me dijo que no. Yo volví a hacerlo, y me volvió a decir que no, y lo hice 3 veces, ya no lo hice más. Y entonces después ella me reclamó el otro día que se sentía muy incómoda, qué sé yo, pues entonces yo empiezo, yo el paciente, yo empiezo. De verdad que soy un abusador, que no he debido hacer eso. Este, en realidad, pues abusé de la confianza, que en realidad era una situación tierna, que ella necesitaba apoyo, yo abusé de eso, qué sé yo. Bueno, entonces, fíjate que, fíjense que eso, interpretarlo así, el analista puede decir, bueno, si es verdad, pues, en realidad, eh, ver una situación según lo que usted cuenta que pues, la chica en realidad pues estaba muy sensible, estaba vulnerable y le dio pues, le permitió acercarse pues porque eso, porque necesitaba ternura, calidez, apoyo. Y entonces, pues sí es verdad pues que usted se propasó pues. Entonces, es entendible que usted pues haya entendible, pues bueno, una chica atractiva, qué sé yo, pues se juntan los cuerpos, es entendible que haya la tentación, pero no ha debido ceder. Todo eso va por el sentido. Y sí, pues hay algo de cierto en eso. Seguramente hay algo de cierto en eso. Pero el punto ahí fundamental es, pero bueno, ¿y por qué se castiga tanto por eso? ¿Eh? Entonces, ya eso ahí es algo que uno podría decir que se sale de la línea, que es como que un momentico, es que la interpretación que está haciendo es equivocada. O sea, por ahí no va la cosa. Por ahí no va la cosa. Sí es cierto que hay algo de eso, cónchale, que bueno, está bien la tentación y eso, pero no he debido propasarme. Lo que pasa es que me había tomado unos tragos, entonces, bueno, no he debido hacer. Ahí. Eh, Eso va en la línea. Pero el quedarse en eso es equivocado. ¿Por qué? Porque es que hay el goce entonces de castigarme más allá de lo razonable. Bueno, sí está bien no es que se va a aplaudir, pero está bien. Pero ¿por qué ese castigo tan intenso? Y entonces eso es sospechoso. Entonces, esa interpretación, la interpretación ahí, pues yo he podido cortado, pues algunas veces en casos similares, bueno, pero yo, ¿por qué me castigo tanto? Y paro ahí. Bien. Ahí entonces eso intenta ser una interpretación. No se sabe si va a ser interpretación, sino después se va a saber si eso tiene efecto. Pero entonces, esa interpretación es, es como equivocada, va por otro rumbo. Eh, Recuerden que eso es una traducción del francés y el equivoque en francés tiene otra connotación que no es exactamente como en castellano o en español. Bien, pero el punto es que no va pues en la línea del sentido. Em,
Ok, es lo que le puedo decir eso, pues que no va con la línea así de lo que es la interpretación como lineal, como la que sale a primera vista. ¿Eh? Le digo otro ejemplo. Por ejemplo, este, bueno, un paciente, ¿no? Que usted es el hombre de la casa. eh, Supongamos, el hijo varón mayor pues, de un grupo de hermanos. Usted es el responsable del hombre en la casa, del hombre en la casa. Bueno, y este paciente entonces lleva eso toda la vida pues con él. ¿Eh? Pero él lo lleva a un punto porque a veces el padre reclamaba que no debió hacer eso. No es posible. Es el hombre de la casa. Y entonces el hombre carga pues ya un tormento con eso. Pero entonces, la explicación por el sentido, la que va en línea, la que no es equivoca, es decirle, bueno, lo que pasa es que su papá le insistía mucho con eso. Entonces, y cuando era muy severo, cuando usted no era, entonces el hombre serio y el que se responsabilizaba y que hacía todo correctamente. Entonces, era muy severo con usted y lo castigaba y lo gritaba y lo humillaba, lo que sea, pues. Entonces, esa es una interpretación que va como en línea, que no se, equi- que va como en el curso, pues por donde va el sentido. Pero es que su papá, claro, era muy severo y entonces, bueno, usted internalizó eso y entonces, claro, entonces por eso usted hace eso va como en la línea de los razonamientos, de los argumentos. ¿Eh? Pero la otra es como que equivoca el sentido, el rumbo, como equivoca el rumbo del discurso, del razonamiento. No, vamos a equivocarlo. Entonces, ajá, entonces él está en eso y entonces, ¿por qué yo no hice eso? Eh, y bueno, pararlo, pues allí, de repente decirlo, es que habría que ver, pues, el caso, pues, pero sería apuntar a algo. Yo, no soy el hombre de la casa. Es que yo soy la mujer de la casa. ¿Ve? Y cortarlo. ¿Ve? Ve que eso lo saca completamente del discurso. Es como algo equívoco. Es usar una palabra, no hay manera, pues, de encontrar una sola palabra que diga todo eso. Va a poder decir interpretación por lo loco, interpretación inventando, interpretación de inventiva, interpretación rara, interpretación por otro lado, interpretación que sorprenda. Pero bueno, entre tantos términos, no hay ninguno perfecto, la que han escogido el equívoco, por el equívoco. Sí, entiendo. ¿Eh? Sí, em, ok. Bueno, vamos a ver más adelante. Bueno, algo importante es que la, a ver, en general, lo que dice los pacientes siempre tiene una gramática, entre comillas, que es la gramática del fantasma. Es decir, todo lo que dice el paciente está articulado con su fantasma. ¿Eh? Recuerdo un paciente, pues que cuando niño, pues sin querer, pues hizo un desastre muy grande, pues, y se perdió pues la vivienda donde vivía, la vivienda familiar, cuando niño. Y bueno, y luego fue haciendo así cosas y cosas y cosas, y quedó entonces él como el que hace desastre, el que hace desastre, el que hace desastre. Él se coloca así en todas partes. Y entonces lo que él habla siempre está articulado con eso, ¿ve? Con eso de hacer desastre. El término es otro, lo que pasa es que
no puedo decir exactamente los términos. Este, em, entonces, a ver, una frase, no, es que bueno, entonces fuimos entonces en una la reunión familiar y entonces yo de nuevo, pues, sin querer, entonces yo de nuevo arruiné las cosas. ¿Ve? Eso está articulado con su fantasma de que él hace desastre. No es fácil captarlo, pues, pero a eso se refiere lo del equívoco, la interpretación por el equipo. Ok, bueno, esto está un poco de eso, ver qué comentarios o preguntas le ofrecen acá, pues, para intentar de sacarnos un poco. A ver, Berenice, que siempre tiene unas preguntas y comentarios ahí interesantes. A ver, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Sí, yo quería hacer una pregunta un poco, entiendo que puede ser problematizante, porque hay un filósofo que a mí me gusta mucho que se llama Hans-Georg Gadamer, que es uno de mis filósofos favoritos, y él estudia específicamente, él hace filosofía de la interpretación, que en filosofía se llama hermenéutica. Y una de las cosas que Gadamer aplica para todo tipo de interpretación, sea cual sea, si es una interpretación de un texto, si es una interpretación de algo que escuchamos del otro, e incluso si es una interpretación de nosotros mismos, esa interpretación está mediada por nuestros prejuicios. Es decir, todos tenemos preconcepciones y esas preconcepciones filtran y permean la interpretación que nosotros hagamos sobre cualquier cosa. Entonces, en ese caso, el psicoanálisis ha atendido de alguna manera este problema, porque sé que por un lado, un psicoanalista y un psicólogo en general tienen que analizarse bastante y pasar bastante por un proceso de análisis para que esto no afecte la relación que puedan tener con los pacientes, pero si hay algo que Freud o Lacan o alguien del psicoanálisis sí ha comentado algo al respecto, porque evidentemente somos seres humanos y tal vez la interpretación desde el psicoanalista a lo que está diciendo el paciente puede ser errada también, ¿no? Ok, bueno, fíjense que dos puntos. Uno no es más importante, pero en general la hermenéutica se refiere a la interpretación de los textos, sobre todo textos sagrados. Pero bueno, no importa, lo podemos tomar en general. Bueno, sí, es cierto que la interpretación que hacemos en general, pues, de las cosas, viene dada por la historia de cada cual, ¿eh? En general, en general. Pero la interpretación del analista no viene de allí, no viene de la historia del analista, sino de la historia del paciente. ¿Ve? Entonces ahí no importa la historia. Además, hay un punto fundamental que yo se lo he dicho a veces, que la interpretación no busca ser verdadera o acertada en el sentido de que, eso es lo que quiere decir, sino de que mueva algo dentro del paciente, ¿eh? Que eso logre mover algo. Entonces, no importa mucho que sea acertado o no. Entonces, fíjense cómo esto de que en general, todo lo que el paciente dice en sueños, en palabras, en la asociación libre, está articulado con el fantasma. Entonces, a ver, voy a poner un ejemplo que quizás es muy bueno. Em, una, tengo que pensarlo porque paciente sueña que va con el padre
en un carro a toda velocidad, pero van por un camino, por una vía ah, que no conduce a nada bueno, algo así, pues, vamos a suponer. Y que de repente el padre va conduciendo y el padre da un giro, una vuelta en U. Sí, se entiende, todos entienden lo que es una vuelta en U, ¿verdad? A gran velocidad. ¿Eh? Y es un carro sincrónico que tiene la palanca en el piso. Entienden todo lo que es un carro, un coche sincrónico, ¿ok? Que tiene la palanca de velocidades en el piso. Entonces, ¿qué interpretación tiene eso? Pues eso, supongamos, ese sueño lo pueden tener 10 personas distintas. Pero, de hecho, pues, yo he tenido pacientes que han soñado sueños parecidos, pues. La interpretación que le hago en cada caso es distinta. Pues, a ver, ¿qué pasa? Que ahí no importa, no importa para nada mi historia. No es que, tampoco es que voy a agarrar el libro de interpretación de los sueños de los egipcios o el libro de interpretación de sueños de un chamán mexicano. Perdóname, Berenice, que agarre, pues allá son los chamanes. Hay chamanes, pues en otros países también, en mi país también, de origen también. De los antiguos egipcios, o de los griegos, de Osiris. Esa es otra manera, pues eso no sirve, pues. Eso sirve para que la gente fantasee, qué sé yo. Entonces, pero en ese sueño, ¿qué había en la historia? Que esa paciente tenía deseos incestuosos, deseos por el padre, deseos por el padre. Hay muchas otras cosas, pero no se las puedo decir. Entonces, a ver, em, que puede simbolizar la palanca. La palanca se llama, se entiende, todo se entiende lo que es palanca de las velocidades en el piso, sí, del coche. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué puede simbolizar? Bueno, un objeto alargado, bueno, puede simbolizar el pene. Pero no es que quiere decir que obligatoriamente es el pene, eso no tiene importancia. El punto es si, si la paciente se lleva a misma a reconocer, bueno, que hay, que voy para vamos hacia una vía para algo que no puede ser. Pero, ¿qué puede ser eso? Y va con su padre. Y él de repente, su padre dice no, y da una vuelta en U, y retrocede. Entonces, ahí la interpretación no es decirle, bueno, lo que pasa es que ahí se está poniendo en juego su deseo incestuoso por su padre. Eso sería fatal hacer eso. Es decirle, pero bueno, eso de que van por un mal camino, usted dijo eso, usted usó esa expresión, ¿qué quiere decir por un mal camino? Bueno, no, pues que esa vía pues no era pues la vía buena, iba a terminar en un mal sitio, pues entonces, pero esa expresión mal camino, a ver, en lenguaje ordinario, como qué quiere decir, bueno, mal camino, es como alguien que va mal en la vida, que está haciendo cosas erróneas. Ah, entonces usted iba con su papá, con su padre, iban los dos por un mal camino. ¿Ve? Ya ahí yo no es que le esté diciendo, sino que le estoy insinuando. Que la interpretación por el sentido, Paul, sería decirle, bueno, sí, pues entonces es que sí, pues que seguramente el sentido sería, bueno, eso, pues que de repente, pues los negocios de la familia que tenían, que iban mal, y entonces, bueno, entonces su papá tomó la decisión correcta, o, por ejemplo, eso iría más o menos por el sentido. Sí, Pero sí, esa otra, sí, ajá, justamente eso, lo que está diciendo, o sea, me hace pensar que cuando el analista lanza la interpretación, como que desde donde lo hace el analista, esa interpretación tiene que estar un poco vacía. O sea, no debe haber como una intención de que haya un sentido por parte del analista, sino que el analista tiene que esperar a que el mismo paciente vaya como construyendo o vaya hilando su propia lógica. exactamente, O exactamente. sea,
estar en esa posición de uno vacío y lo más importante es que el analista poco a poco, sesión tras sesión, vaya construyendo su lógica, que al final es lo más importante porque es lo más, es como lo más único de esa persona, pues básicamente. Claro. Y Paul mencionó una palabra clave que es construcciones. De hecho, Freud escribió un texto clave que es construcciones en análisis. ¿Ve? Y que no es construcciones que haga el analista, es construcciones que se hagan en el análisis, construcciones simbólicas. Entonces, allí no es decirle al paciente, ah, no, mira, lo que se está expresando en su sueño, esos deseos incestuosos que usted tienen y van por mal camino, y entonces, pero su papá le dice que no, y entonces ve, da la vuelta y dice, eso sería fatal. Si no es llevarla a que la paciente misma pueda, de repente, pues tampoco es que uno está seguro, pues, de eso, pues. Entonces, la pregunta de Gabriel ahorita de que no tiene que ver con la historia de para nada. Un segundito, Rosario, ¿eh? No tiene que ver para nada con mi historia, con la historia del analista. Tiene que ver con la historia de la paciente. Si ese mismo sueño lo sueña otra paciente, yo le voy a poner, pero no, tampoco le voy como a inducir que obligatoriamente caiga en eso, porque no, yo no estoy seguro. Entonces, si yo se lo digo mucho, caería en la sugestión y eso no debe ser. Pero bueno, ahí la paciente pues terminó en eso, en esa sesión y en otra y en otra y en otra, pues terminó pues significando si había un deseo y reconocer ese deseo que era incestuoso, pero el padre dice no. El padre dice no y es la ley del incesto. Esta es la prohibición del incesto. Entonces, si yo iba ahí excitada por esa vía, qué sé yo, ay, eso íbamos muy bien, ¿ve? Pero de repente no. Y entonces está la palanca y damos vuelta. Ok, Rosario. Estaba escuchándote decir todo eso y entonces decía, qué importante es todos esos años de análisis que tienen que ser muchos, 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 porque cada uno tiene una educación y tiene una infancia con unos determinados padres, con una determinada educación. Y para trabajar todo eso y sacarse, bueno, sacarse todo eso para poder ver, para poder ver esas cosas, para poder ver el pene en la palanca de cambios del coche. Y ese trabajo analítico de años y años y años que es necesario para justamente para eso, para sacarse, haber trabajado todas esas cosas y poder llegar a ver eso, si no es imposible verlo, Imposible, así es. imposible. No, y hay cosas pues que, por ejemplo, el goce, no hay manera de entenderlo sino en el análisis. Por ejemplo, yo lo he mencionado, pues Paul hizo un excelente trabajo sobre el goce, que lo trabajó muy duro, pero fundamentalmente no es porque leyera mucho de goce, que leyó muchísimo, pero si no tuviera la Claro, experiencia que eh, él comentó de haber tenido eso, no podría realmente saber qué es lo que hay detrás. Sería pura pistolada, pues, de libros, pues. Eh, exacto, Entonces, a eso me claro, refiero. claro. Entonces, por eso es que es imprescindible realmente un análisis a profundidad, a profundidad. Ujú. Este, porque bueno, claro, Sí, uno leyendo se puede hacer un semblante de analista, de que sabe, ay, usted sí sabe, entonces, ay, me quiero analizar con usted, y bueno, más o menos se mm, parapetea, pues. Y hay cosas un poco técnicas, este, digamos, que el propio dejar hablar al paciente tiene un efecto terapéutico. Dejarlo hablar de cierta manera, pues. Dejarlo a veces, pues tiene efecto terapéutico, pero eso pues, hay que sentirlo, pues, para poder ponerlo y en práctica. a mí me gusta que lo repitas, eso, te dices, me Mm, gusta que lo repitas y lo repitas, porque a veces uno escucha algo un día
y bueno, y lo escucha otro día y otro día, y a lo mejor a la, no sé, a la 10ª vez que lo escucha es cuando lo capta, porque el Mm, asunto es escucharlo y captarlo, que sí. va más allá que entenderlo, Mm. ¿no? Y el tema de Fíjense, la teoría por un lado y del análisis por otro, exactamente, esa es lo que marca la diferencia sí, entre leer y leer y leer y el análisis de uno. sí, claro. Fíjense, Ah, perdón, eh, una cosita más. Además del tiempo del análisis, de los años y años de análisis, es lo que tú dijiste, en la profundidad, que no es cualquier análisis, es la profundidad del análisis, lo que dijiste tú, las dos cosas. mm, sí, a mí me ha pasado algunas experiencias interesantes, pues, yo, bueno, tengo analizantes o pacientes, pues, que han estado con otros profesionales, analistas antes, pues, eso es normal, pues. Eh, y en algunos casos yo tengo, aunque esto suena un poco de hacerme propaganda, pero bueno, son cosas que ocurren, pues, de tener algunos pacientes que fueron pacientes de grandes analistas, entre comillas, sí, de analistas muy famosos. Y en algunos casos me he encontrado como cosas, no sé cómo llamarlas, elementales de la niñez, no habían sido trabajadas en absoluto. En absoluto. Entonces me llegan pacientes con un sufrimiento enorme, pacientes que a veces tenían 10, 15 y 20 años y más de análisis. ¿Y cómo es posible, pues? ¿Cómo es posible? Y estaban con un goce, pero espantoso, pues. No sé, en eso hay distintas razones, pues. Por ejemplo, con lo de la sesión de tiempo variable, a veces se abusa de eso, pues. Entonces, este, bueno, supuesto que si uno agarra y va a atender 30 pacientes al día, entonces no hay manera sino de darle a cada uno 10 minutos, 15 minutos, algo así. Y entonces se termina pirateando. Todos entienden el término pirateando. Yo sé que, Sí, no sé, pirateando, que sí, en México también perfectamente. se entiende, Berenice, piratear. Y aquí también, María Luisa, sí, también. Sí, Charo, ya dijeron que sí, por supuesto que sí. Sí se entiende, Es sí. hacer algo mediocre, pues. ¿Entiendes? Pero, este, como se está en los foros, se da clases, se da presentaciones, eso crea un semblante de saber. Ay, usted sí sabe, si la clase es bonita, sí sabe. Y eso, a ver, no es por criticar a otros, pues. Yo también, yo estuve 10 años con un analista, varias veces a la semana, yo lo he dicho públicamente, pues, toma, en fin, estuve 3, 4 y 5 veces por semana. 10 años. Yo saqué la cuenta y terminé pagándole un carro de lujo, pues. Y eso no servía, pues. Pero bueno, yo estaba en una pésima condición, y daba muy buenas clases, y entonces, bueno, yo miraba aquello, pues. Bueno, eso servía, pues, para estar ahí. Bueno, a lo mejor sí sirvió de algo, pues, pero bueno, en fin. Yo pienso también que, o sea, que hasta en este ámbito, o sea, las mismas personas que son estos grandes analistas, y no es como por querer hablar mal o querer hablar bien de alguien, sino que hasta ellos mismos tal vez como que ni se den cuenta, pues, porque si, o sea, uno para convertirse realmente en un analista que sabe lo que está haciendo o más o menos conoce las dimensiones en las cuales se tiene que jugar, es algo que solamente sucede en un análisis, o sea, muy largo, pues. Entonces, realmente yo pienso que no todo el mundo puede tener un análisis tan largo, no es la normalidad, y también lo que más puede abundar sean, bueno, personas que estén en el medio del psicoanálisis que no tengan toda esa experiencia, toda esa experimentación en el cuerpo. Y Mm. más, tal vez como que hasta ellos mismos tal vez ni se den cuenta, hablándolo muy así levemente. Y es como que lo Sí. veo muy Bueno, jodido, como, también hay que poner, bueno, no significa que siempre funcione, pues.
con algunos pacientes, pues no me ha funcionado porque son distintas cosas, pues a veces la transferencia no se establece, pues, o a veces, bueno, uno comete errores también. Yo recuerdo que tenía un médico que lamenté, pues, perder ese paciente porque lo veía mucha perspectiva, pero era médico y entonces a menudo me cambiaba las horas. Y entonces, bueno, que si estoy en la clínica, que si una urgencia, que si esto, eso, que si una urgencia, que una emergencia, que estaba operando, que si una cirugía, que dio esa cosa, y yo me terminé molestando y lo manejé mal. Me coloqué como sujeto, sin quererlo, me coloqué como sujeto, me molesté y dejé salir mi molestia. Lo perdí, se cayó la transferencia. Ese es uno de los casos que yo más lamento, pues, haber perdido, porque bueno, a veces hay errores, pero uno no es infalible tampoco, pues. Entonces, bueno, a ver, Berenice, Luz, aquí para convocarlo, que siempre hace, hoy está así como poco de bajo perfil, Berenice, que hace tan buenas preguntas así que me descolocan. A mí me gusta. Había una comiquita, yo creo que Poli en Venezuela la pasaban, no sé en otros países, pero Poli y Gabriel son muy jóvenes. No sé, ¿ustedes recuerdan a Cool McCool? ¿Algunos recuerdan el personaje de Cool Sí, McCool? sí, sí lo recuerdo. Pero es bastante viejo. Sí, bueno, por favor, ya me llamó viejo, Paul, conche, sinceramente. Esto es un abuso. Eh, Este, Fíjense, Cool McCool tenía un lema, no sé si se acuerdan cuál era el lema de Cool McCool. Hasta Yo ahí no amo el llego. peligro, yo amo el peligro. Entonces por eso estoy aquí, diciéndole a Berenice que hace unas preguntas así que me descolocan, pues. A ver, Berenice, que hoy está como de bajo perfil, pero hace unas preguntas así que, Pues no, es que simplemente estoy reflexionando sobre todo lo que menciona y pues es como lo que vivo o he vivido en el análisis y también las preguntas que hacen los compañeros, lo que comentaba Gabriel, qué tanto se puede separar esta, digamos, subjetividad del sujeto a la hora de interpretar. Me pareció muy interesante y sí pensaba, creo que hay algo que queda. Claro que después la explicación que das o que da usted, este, se me hace también muy lógica, ¿no? Que estás escuchando al analizante y solamente te abocas a lo que está diciendo él. Claro que me queda ahí como, ¿qué tanto te puedes, a pesar de todos los años de análisis, qué tanto puedes quitar todo lo que tú eres? O sea, la escucha que está dando ese sujeto analista, ¿qué tanto se puede desapegar de lo que él es? O sea, ahí me queda como cierta, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto se puede vaciar completamente? Que su escucha puede estar completamente vacía para atender a lo que el analizante está diciendo, ¿no? De alguna manera yo creo bueno, que fíjate, se Berenice, me dificulta esa parte, como justificarla. Y por otro lado, bueno, ya nada más esto, eh, pero pues déjame comentarte la primera parte. ¿Ok? Déjame comentarte la primera parte. Fíjate, este, mm, a ver, si uno llega a un final de análisis conclusivo, uno, entre otras cosas, uno atraviesa el fantasma. Cada uno de nosotros, los que estamos acá, tenemos un fantasma fundamental, una manera como nos colocamos en la vida. Y es como respondemos usualmente a los otros.
el atravesar el fantasma, eso se cae. No es que desaparece por completo, pero pierde mucha fuerza y ya no es la única respuesta que uno tiene a los encuentros con el otro. Em, Eso es un elemento pues, fundamental, que hace que con el paciente uno no reacciona fantasmáticamente. Fíjense que es distinto la colocación de, por ejemplo, el médico en general no actúa como sujeto con sus pacientes, pero es porque cosifica a los pacientes. Es decir, el paciente no se relaciona con el paciente como que este sea una persona, sino, bueno, es una cosa, es estos síntomas, este diagnóstico, este tratamiento, lo sigue, tal hora, la cita, el protocolo y ya. Esa es una manera de no involucrarse. El psicoanalista no puede hacer eso porque para el psicoanalista el paciente tiene que seguir siendo un sujeto. ¿Eh? Pero entonces el analista no se coloca como sujeto. O sea, ahora, te hablo por mi propia experiencia. Siempre puede ocurrir eso, ¿no? Yo acabo de darles un ejemplo, como yo me coloqué ahí como sujeto, con ese médico. Entonces yo me sentí que no me estaba dando importancia. No fue que lo pensé, fue que me molesté, pero al molestarme, pues perdí. Me molesté porque entonces, pues, no le estaba dando suficiente importancia a su análisis, qué sé yo. Entonces, entonces actué así, pues me coloqué como sujeto sin quererlo. Posiblemente ahí me tocó pues algo. Entonces ahí, otra vez les puedo decir, pues, no es que todo es perfecto y que siempre, que nunca me equivoco, no. Pues, una paciente, pues estuve a punto de perderla porque le mostré preocupación por ella. Su respuesta fue, este, le agradezco que en lo sucesivo, ya basta. Yo tengo una mamá y tengo un papá, entonces para que también el analista venga a estar, no me recuerdo cómo lo dijo, pues, pero eso no importa mucho, pues, ¿entiendes? Que entonces yo me coloqué sin querer, me coloqué porque sentí, conche, pobrecita, tienes que cuidarte, te estás cuidando, tal cosa. Yo perdí. Pero afortunadamente ahí eso no fue grave. Bueno, a veces también yo hago como que de verdad me coloco como sujeto y no es verdad. Siempre estoy como analista. Siempre estoy como analista. Pero bueno, son cosas con las que uno tiene que jugar, pero sí ocurre. Te puedo decir, Berenice, por experiencia, y se los digo a todos, pues, se los digo a todos. Sí, yo pues, en general, pues, veo a todos mis pacientes, analizantes, y yo no siento, no tengo emoción, ni respondo fantasmáticamente. Bueno, no es que soy ahí una máquina, una pared, no, pero las emociones están muy separadas. Es lo que les puedo decir, me pueden creer o pueden no creerme. O sea, es simplemente un hecho. Tiene su explicación, por ejemplo, con el atravesamiento del fantasma, el vaciamiento de goce que uno tiene es enorme. No es que el goce se desaparece, y yo les acabo de dar un ejemplo. ¿Ve? Ese goce de repente de sentirme que no se me da la importancia, en ese caso el médico, que ya tiene muchos años, pues ya tiene, eso me ocurrió hace como 5 años, pero me ocurrió, ¿ve? Porque hay ese goce de yo sentirme menospreciado, me agarró de repente. ¿Eh? Pero entonces, se lo puedo decir por experiencia, me pueden creer o pueden no creerlo. Yo les digo, no, si es verdad. ¿Ve? Yo calculo que otros colegas también se colocan y no, uno se coloca pues no como sujeto. Y eso tiene su explicación en el atravesamiento de fantasmas, en el vaciamiento de goce y otros elementos que están en el final conclusivo de análisis. Entonces, ok, bueno, a ver, ¿qué era lo otro que iba a decir, Berenice? Me quedé pensando en esto de cuando llevas tiempo en el análisis y qué pasa. Em,
Y también recuerdo que comentó que de pronto no sabes exactamente toda la historia del sujeto, ¿no? Y tú le planteas algo, una cierta interpretación. Y hay veces que eso mueve al sujeto y hace, no sé, que se crea ahí un movimiento. Entonces, me quedé pensando si a veces el análisis no avanza porque precisamente esas intervenciones que hace el analista no dan en el clavo para hacer movimiento. O sea, Eso es eso por un correcto, sí. lado, eso por un lado. Y por otro lado, hay veces que abordar como que tal vez uno puede empezar a decir, y estas cosas que duelen, como el caso de la persona que lo abofeteaba a su padre, ¿no? Y a veces no es tan fácil abrir eso que duele mucho, aunque haya goce, a veces no es tan fácil ponerlo en palabras. Entonces, yo creo que puede ser, no sé, me quedé pensando, que precisamente porque el analista no ha atravesado el fantasma, tal vez, que tampoco, o que hay resistencia por parte del analista para dar apertura a que eso que por parte del analizante como que empieza ahí quererlo poner, como que el analista puede poner resistencia a que se ponga sobre la mesa completamente, ¿no? Eso es también como una suposición Correcto, que sí. hago que pueda pasar de pronto y entonces eso que fue una experiencia dolorosa y no se da por completo ahí como para ponerlo ahí y trabajarlo, ¿no? Entonces me quedé pensando por qué esas, esos psicoanálisis tan largos. Un poco de mi experiencia, Sí, pero bueno, una de las mm, cosas de mi experiencia, bueno, ya es lo último que digo, es que fue intermitente. O sea, yo podría decir, es que llevo muchos años, pero no seguidos. O sea, me alejaba, regresaba y así. sí. Entonces, pero bueno, quise simplemente como Bueno, explicarme esta también parte. el análisis tiene que ser largo. ¿Cuán largo? No hay una manera como de medirlo. Yo dije, estuve esos 10 años allí, algo pues se hizo, pues, pero es que el vaciamiento de goce es algo que ocurre poquito a poquito, sesión tras sesión, sesión tras sesión, sesión tras sesión, sesión tras sesión. No hay manera como de medir, pues, de hacer un pronóstico, un cálculo de cuánto es que debe durar. Pero el vaciamiento de goce, alguien que ha tenido un sufrimiento espantoso en la vida por mucho, no se va a quitar, no, es que eso en un año ya va a estar listo, ¿no? No es así. Entonces, ¿cuánto se toma eso? Pero lo que se tome, pues. Ahora es fundamental, pues, que en mi concepto, pues, que el paciente, pues, sienta que está ganando algo en su vida. No que sea meramente explotar al paciente y explotarlo y explotarlo y explotarlo. ¿Eh? No, yo busco, pues, que todo mi trabajo, que algo se mueva. ¿Bien? A ver, bueno, a ver, quiero que les quede de la interpretación algunas cosas. Hay distintos tipos de interpretación. ¿Eh? Primero. Segundo, que la interpretación nunca debe ser sugestión. Es decir, no debe ser que el analista le diga al paciente lo que quiere decir, sea una interpretación por el sentido o sea una interpretación por el equívoco. ¿Eh? Es, no es imponer. ¿Eh? ¿Ok? Eso es fundamental. ¿Y qué más les puedo decir a eso? Hay distintos tipos, pero el aprenderse que si una es homofónica o es gramatical o es lógica, y entonces a pensar que por ahí le van a salir las interpretaciones, no. Surgen es de lo que trae el paciente, de qué se me ocurrió a mí pararme con ese paciente que el padre lo ofeteaba, pararme y agarrarlo por el hombro. Yo no lo pensé. Yo no lo pensé. Es decir, todo lo que uno lee, todo lo que ha vivido y la historia del paciente se deposita aquí. Y de repente ahí es como se dice un acto analítico, un acto. Desde el no pienso, yo me levanté e hice eso, sin pensar, sin pensar. Bueno, bueno,
José Carlos, hoy solamente vimos el nombre y la foto. Y Luz, a ver, Luz y Charo estuvieron muy calladas hoy. Y María Luisa. Bueno, muy bien, entonces hablen ahora o callen. Hasta la próxima. Bien, vamos a dejarlo entonces hasta allí. ¿Ok? Bueno, hasta luego. Hasta la próxima. Chao, Gracias. Hasta hasta luego. luego, gracias.